¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Sevilla, voy de camino de la carretera a Meca hacia Guadalajara. Vengo a dar una clase en el Centro Universitario de los Valles, una clase sobre epistemología en la licenciatura en psicología. Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022 y bueno, finalmente el día de hoy quiero compartir un poco de lo que hablamos en la clase de hoy, que fue sobre la vigencia que tiene el conocimiento, de cómo lo que sabemos resulta algo pasajero, es decir, que el conocimiento es móvil, que no está fijo, que puede ser suplido por otro conocimiento diferente y que de hecho esa es la característica del conocimiento científico, incluso el conocimiento empírico, el que obtenemos en la vida de manera cotidiana, se mantiene solo por un tiempo hasta que es superado, hasta que haya una teoría que desbanque a la anterior o hasta que tengamos una experiencia que nos haga ver que estábamos equivocados en lo que pensábamos. Por ejemplo, hasta hace algunos cientos de años, el conocimiento en boga o vigente diría que la Tierra era plana, ¿no? Y hoy en día sabemos, a partir de distintas fotografías tomadas desde el espacio, a partir de eso y de los recorridos marítimos que se han tenido a través de las travesías en barco y demás, pues sabemos que no es así, que la Tierra no es plana. Si bien existen los terraplanistas que siguen considerando ese otro enfoque, en realidad ya no tiene vigencia. Es un conocimiento que ha sido, dejado atrás. Su vigencia ya no se sostiene. Pero así también hay muchas otras cosas que en realidad nosotros creemos en su momento y después simple y sencillamente ya no pueden tener vigencia, ¿no? Hay conocimientos o hay concepciones de la vida o ideas de lo que debe ser que podemos tener y que pues simplemente no pueden ser sostenibles. Voy a hacerme un poco hacia la izquierda porque viene una patrulla. Justamente aquí mismo estoy haciendo este video porque estoy en el tráfico. Seguramente hubo un accidente en la carretera y como me pesa bastante perder el tiempo, es decir, soy un tipo demasiado inquieto, podría haber otros nombres para eso, pero necesito estar haciendo algo que me dé la sensación, o al menos la noción de que estoy haciendo algo útil y no simplemente manejando a vuelta de rueda por una carretera sabiendo que voy a durar 2 horas para llegar a casa. Bueno, ha pasado ya la ambulancia. Ahora que digo esto, creo que también puede cambiar la vigencia de esa concepción sobre el tiempo, ¿no? Es decir, que tiene que ser aprovechado de manera forzosa para que entonces tenga valor. Y por eso es que estoy haciendo esta cápsula, pero también podría ser que tenga valor si voy escuchando música, que también lo haré. También puede ser que este tiempo tenga valor si llamo a alguna persona que hace tiempo que no llamo y le saludo. También tiene importancia el tiempo si me detuviera en algún lugar por aquí cerca como para ver el atardecer, aunque falta todavía como 1 hora y media para eso. Pero bueno, acá el punto es que incluso aquellas concepciones que tenemos sobre lo que es, o que tenemos sobre lo que es aprovechar el tiempo, también pueden ser cuestionadas, ¿no? Puede modificarse la vigencia de esa suposición o de esa creencia. La vigencia no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino también con las ideas, con las nociones de lo que debe ser, ¿no? Incluso la moralidad, nuestras representaciones de lo bueno y de lo malo, pues tienen cierta vigencia. Con el paso del tiempo yo he comprobado cómo el hecho de juzgar a alguien sin conocer por qué hace lo que hace o por qué hizo lo que hizo, o cuáles eran las condiciones o circunstancias o contextos que lo llevaron o condujeron a hacer tal o cual cosa, juzgar es un asunto bastante absurdo, ¿no? Y necesario. Creo que juzgar es algo que ya no tiene vigencia, no tendría que ser. Es perder el tiempo. Estamos simplemente tirando a la basura
un espacio temporal que podríamos dedicar a otra cosa. Han cambiado también otras concepciones que he tenido de la vida. Por ejemplo, la idea de que la educación es el camino para, o sea, que un profesor puede cambiar la vida de una persona. Creo que es demasiado protagonismo eso. Y antes lo pensaba, ahora ya no lo pienso, eso ya no tiene vigencia en mí. Creo que un profesor o una profesora en general pueden influir, pueden sumar a favor, pueden abonar un poco como para el cambio de una persona, pero al final no es el profesor quien cambia al alumno o al estudiante más bien, sino que es un conjunto de circunstancias y situaciones y decisiones las que hacen que cambie un estudiante en su vida personal o en sus relaciones interpersonales. Es decir, esa suposición de que los maestros cambiamos la vida de los estudiantes por unas cuantas horas que tenemos con ellos dando clases me parece, al menos para mí, que ya no tiene vigencia, ¿no? Sí, insisto, vaya, podemos repercutir, podemos sumar a favor, pero lo otro es demasiado idealista, es como bastante soñador pensar que tenemos ese tal protagonismo y esa tal fuerza. Es posible que algunos estudiantes se acuerden de nosotros años después de haber tenido una clase con nosotros, pero eso no significa que uno le ha cambiado, ¿no? Creo que ese tipo de cosas es bastante absurdo. En algún tiempo lo pensé, hace mucho y no por mucho tiempo. Otro asunto que ya no tiene vigencia para mí es esta cuestión de que hay que adaptarse a todas las circunstancias y que eso representará o significará que somos audaces, flexibles, adaptativos y que esa es una cualidad. Yo creo que no. Eso ya no tiene vigencia. Creo que a veces hay que celebrar la desadaptación. A veces hay que irse de los sitios donde uno no es apreciado o valorado, o de las relaciones donde ya no estamos siendo construidos de manera conjunta, donde ya no hay que aportar, donde ya no hay crecimiento. Creo que tampoco habría que estar. Es decir, es sano poder decir que no, es sabio poder decir adiós, es inteligente poder cerrar algunos procesos. No tiene que ser virtud continua la adaptación que hace sufrir o la adaptación que nos parte como seres humanos, ¿no? que nos sofoca, que nos asfixia. No hay por qué adaptarse. Creo que la vida nos ofrece demasiados aspectos de versatilidad, demasiados caminos, alternativas, y no hay por qué como exclusivizarse o enfrascarse solamente en una. Otro aspecto que ya no tiene vigencia para mí, y bueno, entiendo que estoy personalizando esto, pero a eso me llevó la reflexión del tema de la sesión. No sé qué andarán pensando los estudiantes ahora, 1 hora y media después de la clase, pero yo sigo pensando en la clase y la vigencia que tiene algún tipo de idea sobre mí. Y una idea que para mí ya tampoco tiene vigencia y que por algún tiempo lo tuvo fue que un pensador o un filósofo o un intelectual debe tener debe suscribirse o sumarse a un enfoque teórico particular o a una ideología, ¿no? Hacerse como portador de una línea existente ya de pensamiento como para defenderla, y creo que ya no tiene vigencia eso para mí, porque ahora lo veo como forzarse a filtrar todo por ese canal cognitivo o por esa carretera epistémica, y entonces es dejar de ver otras cosas, dejar de ver otras perspectivas. Creo que un pensador, no le vamos a llamar libre pensador porque esa cosa también es algo absurdo, pero sí al menos un pensador o alguien que intenta no estar circunscrito o delimitado siempre por una manera de pensar, tiene que estar alejado del sometimiento ideológico, de modo que pueda juzgar un poco desde cierta lupa, no vamos a decir totalmente autónoma, pero sí un poco más libre
¿no? Siempre que juzgamos algo lo hacemos desde una connotación particular, no cabe duda de eso, pero esto último es muy distinto a que estemos sometidos a una ideología y que todo lo queramos ver desde ese filtro, ¿no? Y que al que no esté desde el mismo canal o al que no juzgue las cosas de la misma manera, entonces que le tengamos que poner la etiqueta de equivocado o de enemigo, ¿no? Sí, las ideologías también esclavizan cuando no vemos más allá de ellas, ¿no? Cuando las utilizamos como una salvaguarda que justifica nuestra apatía reflexiva y que no nos permite como ir más allá de un conjunto de ideas que parecen unidas entre sí y que valdría la pena de pronto desbaratarlas y analizarlas desde otro filtro, desde otra perspectiva. Entonces eso ya no tiene vigencia. Creo que sí hay que enraizarse de repente en alguna cosa, pero también hay que tener la capacidad de desenraizarse y soltarse. O sea, las personas no somos árboles, no tenemos que estar siempre sembrados en el mismo sitio y ver todas las cosas desde el mismo parámetro o desde el mismo ángulo. Creo que tenemos que ser árboles móviles, por decirlo de alguna manera, y no solamente estar como continuamente en el mismo perímetro, ¿no? Bueno, otra cosa otro conocimiento, otra idea, otra noción, otra opinión que para mí era válida y ahora no tanto, es el asunto del patriotismo. Sí, para mí ya no tiene vigencia. Obviamente, cada persona tiene un pasaporte, si es que lo ha tramitado, ¿no? Bueno, cada persona podría tener un pasaporte, una nacionalidad, pero al final ese es un asunto meramente cultural, ¿no? Las delimitaciones geográficas son, no vamos a decir ficticias, pero sí artificiales, y han sido creadas por el hombre, y todas estas divisiones entre naciones también lo son. Por supuesto que es valioso apreciar el folclore, la cultura, la gastronomía, el arte. Nunca había visto pasar el tren en esta carretera, pero ahí va. Desde luego que es valioso todos esos aspectos que son propios como de una nación, pero a ver, no somos nada más nuestra nacionalidad. O sea, somos mucho más que solo eso. La nacionalidad representa pues el contexto, el espacio geográfico donde hemos nacido, quizá algunas otras cosas más de interacción, pero esto de posicionar a una nación por encima de otra, de pelearse con el que no es nacional y demás, me parece que ya es rayar en lo absurdo. Somos en buena medida parte de la ciudadanía del mundo. Somos individuos, que habitamos un planeta que está dividido como tal, pero creo que muchísimas cosas se solucionarían si tuviéramos más que un sentido de nación, un sentido de especie, ¿no? De conexión entre nosotros, ni siquiera internacional, sino transnacional. O sea, dejar un poco esa separatividad que por mucho tiempo ha condicionado la vida de muchas personas. Bueno, pues sí, estamos aquí parados, detenidos en la carretera, hablando sobre la vigencia del conocimiento y de que todo es móvil. Hablando de vigencia, que también podría asociarse con caducidad, creo que se relaciona a cómo muchas cosas de nuestra vida tienen una fecha de caducidad, quizá no determinada, ni siquiera controlada por nosotros, pero sí, los tiempos justos pasan, ¿no? Es lo que algunos le llaman rimbombantemente el timing. Es cierto, envejece, de pronto ya no está, a veces no es el momento oportuno para hacer ciertas cosas, o sea, caduca la oportunidad, las oportunidades se van, están a veces frente a nosotros y si no las tomamos, esa oportunidad caduca. Pero también caducan las relaciones, también caducan los modos de interactuar entre las personas.
Mi hija, por ejemplo, Sofía, que tuvo una oportunidad para ir a vivir a Monterrey, para seguir entrenándose y mejorando su calidad deportiva como basquetbolista, bueno, pues se ha ido, y entonces el tiempo en que yo como padre la tenía aquí en Guadalajara, ese tiempo ha caducado, ¿no? Ya no va a volver. Y ella, al irse a vivir a otro sitio, evidentemente cambiará. Ahora mismo está cambiando porque se está relacionando con otras personas, porque ya vive de otra manera, ya no está con su familia, no nos ve continuamente. Ha caducado lo que antes era. Ella ya no es quien era, y caducó ese modo de relación que yo tenía con ella. Así que cuando las cosas caducan o los vínculos se modifican, la modalidad de los vínculos caducan, aunque el vínculo permanezca, es necesario reconstruir, es necesario elaborar una nueva manera de relacionarse, una modalidad distinta de vinculación. Y eso es algo que habrá que hacer con ella. Pero así como he puesto este ejemplo, seguro que hay muchos otros en donde podrás notar que muchas de tus relaciones caducaron, a veces en su modalidad y a veces en su existencia, o sea, simplemente terminaron. Las relaciones de pareja, ¿no? Creo que todos hemos vivido esa experiencia en que aunque no se diga, sabemos que han terminado, y alguno de los dos tiene que ser tan valiente como para decirlo no dicho, pero que es obvio. Y no hablamos de otra cosa más que de la caducidad de un modo de relacionarse. Ya después las parejas podrán elegir si quieren ser amigos o no quieren ser amigos, pero al final hay algo que ha caducado, ¿no? Así como ahora ha caducado mi paciencia aquí en medio del tráfico. Como verán, no he avanzado más de 1 kilómetro en 20 minutos. Esto está, bueno, disfrutable a partir de lo que estoy haciendo ahora, pero nefasto en cuanto a que no hay un avance por aquí. Así que, bueno, es buen momento de cerrarlo aquí. Hemos hablado de la vigencia del conocimiento, de cómo la ciencia avanza cuando se contrapone entre sí. De hecho, un autor, Paul Feyerabend, es quien alude con su teoría, o con su postulado más bien, más que teoría, del anarquismo epistemológico, en cuanto a que la ciencia va avanzando cuando puede ser contradicha por otro, cuando hay nuevos conocimientos que desbancan a los anteriores, e incluso cuando se modifican las metodologías con las que se hacen ciertas cosas, ¿no? Porque podemos caducarlas cuando mostramos una diferencia. Así también, como sucede con el conocimiento científico, sucede con nuestras concepciones de las cosas. Caducan, pierden su vigencia y nos vuelven personas diferentes. De hecho, creo que eso es, hoy en día, así lo vería yo, eso es lo que significa crecer, ¿no? Es cuando has cambiado un paradigma justo porque el paradigma anterior ha caducado. Y hay que ser valientes para eso, porque pareciera que a veces nos interesa casarnos con los paradigmas como si estuviéramos indefensos sin esos paradigmas o esas creencias, pero en realidad no somos nuestros paradigmas, no somos nuestras creencias, somos quienes las tienen, y somos también quienes las pueden cambiar una vez que reconocemos que han perdido su vigencia o que han llegado a su momento de caducidad, justo como este video ahora mismo.